Agentes de lo desconocido, bienvenidos a Agentes Hertz. Mi nombre es Sofía y me encuentro con Marco y con Mariana. Y en este canal van a encontrar misterio, terror, cosas paranormales y sorprendentes. Y el día de hoy vamos a hablar de exorcismos. Más allá del discurso sobrenatural que habita en los exorcismos, existe una disputa científica entre lo que ocurre durante y después de estar poseído. Los creyentes dicen que un demonio se manifiesta en el cuerpo de una persona, mientras que los científicos aseguran que solo se trata de un estado esquizofrénico. En realidad no hay prueba contundente del huésped maldito y cuando el enfermo muere, se culpa a su familia por negligencia médica. Es ahí donde surge el debate entre la ciencia y las creencias religiosas. El día de hoy vamos a hablar de un caso un poco aterrador, que es el caso de Anneliese Michel, una chica que nació el 21 de septiembre de 1952 y que cuando cumplió sus super dulces 16, fue poseída por un demonio. Y su caso fue tan perturbador que lo adaptaron para hacer la película El exorcismo de Emily Rose. Esa película está bien chida. Sí, la verdad es que sí. Peliculón. No tan dulce 16. No tan dulce 16. Sí, no estuvo cool. Bueno, pues la palabra exorcismo viene del antiguo griego que se dice exorquismos. Bueno, ahí dice, literalmente, obligar mediante juramento o conjurar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Jolín, eso hostia, joder. Conjuro contra el demonio. Y pues nos explica mucho, ¿no? Sí, de hecho es la palabra exorcismo y para muchos católicos, que es precisamente la religión aquí, la mayoría de México, tiene un dogma, la parte católica, que dice que el diablo no solo es como algo metafórico y no es nada más la ausencia del bien, sino que realmente se trata de Lucifer y sus secuaces. Ahí anda rondando ahí. Los mismos caídos del cielo, aquí están. El mismísimo diablo. La mafia. ¿No? Pues bueno, esta historia comienza desde que un neurólogo diagnosticó a Anneliese con epilepsia a tal grado de que ella decía que podía escuchar voces y ver imágenes diabólicas. Pues la Organización Mundial de la Salud pues piensa que la posesión demoníaca es como un trastorno mental y hasta la catalogó como la histeria. Y esta dicen que se puede desarrollar como en personalidades múltiples. Sí, no, imagínate ahí con tu otro yo. Qué miedo, ¿no? Entonces, bueno, tras las declaraciones de su hija, los padres corrieron a la iglesia para pedir apoyo, exigieron que su hija fuera exorcizada, pero la petición fue rechazada. Mientras tanto, la salud de la joven, pues obviamente empeoraba cada vez más. Los ataques epilépticos se volvieron muchos más comunes y su conducta se volvió más violenta. Sí, porque de hecho pues ya habían recurrido como a la ciencia y como que no las convenció, entonces dijeron, no, pues vamos a la iglesia, ¿no? Y de hecho les cuento que existen dos tipos de exorcismos, el simple, que es precisamente cuando te bautizan, así de, ¡sal demonio! Ahora te llamas Marco. Cuando estás chiquito, ahí te lo quitan. Ahí se sale. Y el segundo es el que precisamente le aplicaron a ella, es el del exorcismo solemne, que quiere decir que es celebrado por un sacerdote, pero este sacerdote necesita permiso del obispo. No lo y puede también les quiero contar algo, que no cualquiera puede ejercer exorcismos. Exactamente. No puedes ir con el padre de la esquina de tu iglesia local. No, padre, tiene que ser un padre autorizado. Ajá, y precisamente ahorita que lo mencionas, uno de los exorcistas más famosos del mundo es un padre que se llama Gabriel Amor. Y de hecho a los 85 años de edad, él declaró que había realizado más de 70,000 exorcismos a lo largo de su carrera. O sea, si hacemos la cuenta, aproximadamente son 10 exorcismos al día. Ay, o sea, es como su jornada laboral. Trabajaba un chingo, ¿eh? Sí, pero bien cabrón. Trabajaba más que yo. Pues bueno. Tú ni trabajas. Esto es trabajo. Ok. Bueno, Anneliese se volvió literal un pequeño demonio porque pues insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Dejó de ingerir alimentos porque según ella los demonios se lo prohibían.
y en su lugar comía arañas, moscas, carbón y pues se bebía su propia orina, bien hidratada. Como el Bear Grylls, que cuando lo dejaban ahí en medio del desierto, decían, sí, bébanse su orina, eso los hidrata. Pues se supone que sí, ¿no? O sea, al menos eso es lo que cuenta. Sí, que de hecho la primera orina del día es la que te aporta más. Yo había leído eso, yo había leído la orinoterapia. Ah, ok. Pues yo no sé de orinoterapia, Pero igual me la bebo. Igual me la bebo. No me la bebo. Bueno, ya, sigamos con esto. Bueno, el obispo Joseph, tras verificar de manera detallada el caso, ordenó al padre Arnold, no Schwarzenegger, otro Arnold, y al pastor Ernest que llevaran a cabo el exorcismo. Así comenzó el tortuoso y prolongado periodo de 1 año, donde se practicaron 2 sesiones de exorcismo por semana. Yo no o sé sea, cómo con aguanto. cual consulta de dermatólogo. Sí, yo no sé cómo aguanto. Pues en 1608 un monje franciscano llamado Francesco Maria Watts expresó la dificultad de distinguir entre las Molto posesiones italiano. molto italiano. Bueno, dice que no podías distinguir entre las posesiones satánicas y los síntomas de alguna enfermedad mental. Esto es muy curioso porque ya hacen la disociación entre qué puede ser algo mental y algo que realmente sea un demonio que se te haya metido y Mismísimo Lucifer. que no te lo pueden sacar. Exactamente, y de hecho mientras más progresos hay tanto en la neurología, la psicología y la psiquiatría, pues hay más pruebas, ¿no? De que a lo mejor, como dices, es una supuesta, o sea, ya no es una supuesta posesión satánica, sino que realmente puede ser Un trastorno mental. mental. Ajá. Bueno, y pues la reacción de Anneliese era tan violenta, o sea, sus problemas eran tan extremos, que se necesitaban de 3 hombres mamadísimos. No sabemos. Eso no lo sabemos. Pero necesitaban 3 hombres para que la pudieran sujetar y en repetidas ocasiones la encadenaron para poderla mantener quieta. Eso está muy pesado, ¿no? Porque... Cuerpito Estaba bien mamada, ¿no? mamadísima. No, es que es lo más curioso que uno piensa que estaba mamadísima, pero cuéntanos si realmente estaba mamadísima. No, pues es que no estaba mamadísima porque en su última sesión Anneliese ya tenía neumonía, ya estaba delgada hasta los huesos, tenía fiebre y dicen que sus últimas palabras antes de partir al otro mundo fue rueguen el perdón, y las que más emotivas fueron las que le dirigió a su mamá, que fue mamá, tengo miedo. Ahí es algo curioso, ¿no? Porque es como, bueno, ¿cómo podía estar desnutrida y súper Con flaca? neumonía. Y necesitaba a 3 para sujetarla, ¿no? Claro. Y bueno, ya después la autopsia reveló que Anneliese murió por los estragos de la deshidratación y la desnutrición, lo que decías que era imposible que 3 hombres la sujetaran. Y debido a este dictamen, tanto el sacerdote y los padres pues fueron juzgados como posibles culpables de asesinato. Claro. ¿No? O sea, vaya, la dejaron morir prácticamente. Sí, bueno, pues en 1791 un llamado padre Everard Gemling tuvo a un paciente alemán que alimentaba a 2 personas. Ah, Sí, continúa. perdón. Chale. Chale. Bueno, el doctor Eberhard, dinos. Bueno, el doctor Everard Gemling tuvo un paciente alemana que dice que alteraba entre 2 personalidades. Dice que tenía una disociación entre saltaba de una personalidad a otra, y eso era pues, Hablaba francés, ¿no? Tenía Sí. una personalidad que hablaba francés y la otra. y nunca había aprendido nada de ese idioma. Pues de hecho dicen que Anneliese hablaba, bueno, ya en su posesión, hablaba latín cuando ella nunca había tomado clases de latín, ¿no? Eso también está como raro, ¿no? Como un trastorno mental te puede llevar A saber un hablar idioma, otro ¿no? idioma. Sí. Entonces, bueno, en suma solo hay 2 maneras de responder a la pregunta. ¿Existen las posesiones demoníacas? Pues mira, la primera creo que depende mucho de la fe de cada quien, y una de las consignas de la Iglesia Católica que es muy famoso, como refrán, dicho, no sé cómo llamarlo, es que el mayor triunfo del diablo consiste en hacer creer a la gente que no existe, ¿no? Ese es uno. Y Sabias palabras. ajá, y la segunda obviamente es del lado de la ciencia, ¿no? Que queda claro que todavía nos queda muchísimo campo por investigar acerca de los misterios de la psique humana, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues depende de cada quien, de lo que crean, si creen en la ciencia, en la religión, al final ustedes tienen la última palabra.
Entonces, pues ahí Sí, se pues queda, de ¿no? lo que sea de cada quien, la chica pues sufrió, ¿no? Sí, al final Independientemente murió. de las causas, pues murió, que fue trágico, ¿no? Ujú, Pero bueno, exactamente. con esto damos por concluido esta historia. Si les gustó, denle like, compartan, comenten, suscríbanse a la Clic, clic. campanita, síganos en Facebook y en Instagram y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. Mea vela. Chao, una vez. Mea vela. Mea vela, puta. Adiós. Córtale a la verga, córtale a la verga.